¿Tiene una idea o proyecto y necesita que muchas personas lo vean y lo escuchen? Tenemos las herramientas tecnológicas para ayudarle. En Radio Costa Rica hemos incorporado toda una plataforma tecnológica que incluye YouTube, Skype y Facebook Live, además de nuestras aplicaciones. Súbale el volumen a sus ideas. Incorpórese ya al maravilloso mundo de la radio y toda nuestra tecnología. Para mayor información visite nuestro sitio web o llámenos 8377-4416. Radio Costa Rica, mucho más que una radio.
Buenos días Costa Rica, buenos días. Su servidor Marlon Méndez le saluda hoy, jueves 20 de febrero del 2025. Bienvenidos a su programa Contacto Comunal que se transmite de lunes a sábado de 11 a mediodía. Dándole gracias a Dios por el don de la vida, el trabajo, la salud. El agradecimiento a nuestros patrocinadores que hacen posible este espacio y también a Andy Torres ahí en cabina y a José Domínguez allá en Goicoechea. Hoy vamos a tocar un tema sumamente importante que, bueno, a nadie nos gusta vivir con dolor, ¿verdad? Pero bueno, es parte del quehacer diario. Entonces hoy vamos a tener la presencia del fisioterapéutico Reiner Carranza Gutiérrez, que nos acompaña hoy desde Acerrí, tocando diferentes temas. Buenos días, Reiner, ¿cómo amanece? Buenas, mucho gusto. ¿Cómo está Acerrí? ¿Estás Buenas, desde mucho Acerrí gusto. hoy? Correcto. Aquí en Alajuela un poco oscuro el clima, me imagino que allá en Acerrí también ha estado el tiempo un poco extraño en este mes de febrero. Bueno, Sí, Reiner, con bastante frío, la verdad. háblenos un poquito de su profesión. ¿Hace cuánto estás en el campo? ¿Dónde tenés ubicado tu local para después de la presentación tuya entrar en diferentes temas y servicios que brindas a las personas? Sí, claro, con mucho gusto. Yo actualmente me encuentro en Acerrí, en el área de Salitrillos, de la plaza de Salitrillos, 200 metros sur, 25 metros este. Y, y para partir del 1 de marzo también voy a ubicarme por donde se encuentra el Colegio Seminario, en la calle de las Naciones Unidas, diagonal al Centro Comercial del Sur. Yo llevo ya prácticamente 4 años de estar ejerciendo como terapeuta físico, al menos desde el momento en el que era estudiante hasta el día de hoy, en donde he tenido bastantes experiencias ya en diferentes lugares de trabajo. Primero comencé en el área empresarial y posteriormente me fui para el área de atención al adulto mayor, y actualmente me encuentro trabajando en la empresa FIFCO, que es de la que se encarga de distribución para todo lo que es cervecería y tropical. Muy bien. Entre todas las Vamos a cosas que entrarle en uno ve materia. está lo que son lesiones para el dolor, deporte, entre otras cosas. Sí, vamos a entrar con el bendito nervio ciático, ¿verdad? Que es un mal, Einer, que, bueno, le da a mucha gente. ¿Por qué se da el nervio ciático? ¿Cuáles son las consecuencias? Eso se presenta a una edad madura o generalmente de dónde viene el dolor, y cómo se desarrolla esa enfermedad que es muy incómoda para mucha gente. Claro, eso es un padecimiento del día a día de la mayoría de las personas que por lo general puedan llegar a tener sobrepeso, de personas que ya tengan cierta edad a partir de los 30 años, inclusive antes, a partir de los 25. Suele haber en deportistas, suele haber en bastante tipo de población. Pero, ¿qué es lo que, digamos, qué es lo que describimos como dolor del nervio ciático? Eso es el estrechamiento en lo que vendría a ser la zona del nervio, o sea, en algún punto del cuerpo, desde donde se encuentra la zona lumbar, en la espalda, hasta donde finaliza el nervio, en cualquier lado de las piernas, va a haber un estrechamiento del espacio que hay en el nervio. Entonces, ese estrechamiento lo que hace es generar una sensación, ya sea dolor,
eh, sensación caliente, sensación eléctrica, frío, la que llamamos parestesia o hormigueo, y toda esa cantidad de síntomas se va a mantener de una manera uniforme, de que no se quita, no siento alivio, y no es como que yo digo, en este momento siento más o siento menos, sino más bien que se mantiene. Muchas veces esta se tiende a confundir con otro síndrome que se llama síndrome de pseudociática o síndrome del piramidal, que eso más bien es que el músculo que se encuentra por donde pasa el nervio se encuentra contracturado, se encuentra lesionado. Entonces, una vez que sucede esto, estrecha el nervio, pero el nervio se encuentra sano. Entonces nos genera una sintomatología muy similar, pero no es el nervio ciático lo que está siendo afectado. También una cosa, este estrechamiento puede ser por varias razones. Por lo general, o al menos lo más común, suele ser relacionado a una hernia que haya a nivel de los discos de la columna. Entonces, dependiendo de dónde vaya la hernia, va a tener una presión en el nervio, ya sea en la zona por adelante, en la anterior o en la posterior, que es por la atrás. Y dependiendo también de eso, vamos a tener sintomatologías diferentes, ya sea pérdida de la funcionabilidad, pérdida de fuerza o todos los otros que dijimos anteriormente, que ya va más relacionado a lo sensitivo. Este dolor es incapacitante, no te permite caminar, no te permite mantenerte, dormir, y eso es una problemática bastante grande porque prácticamente es que pone en pausa la vida de uno. ¿Cómo se forman las hernias? Eso es un tema de que se da con el tiempo, malas posturas, o sea, algo, me golpeé la espalda, o sea, ¿dónde nace la hernia en las personas? Si vieras que eso siempre ha habido un mito relacionado a eso en el cual dice, es que la hernia siempre pasa por una mala fuerza. Vieras que sí y no. Muchas veces cuando se hace alguna fuerza muy excesiva, se va a generar una hernia a nivel del disco o alguna de estas zonas por dicho movimiento que estemos realizando de manera errónea. En algunas ocasiones suele ser cuando ya la persona tiene cierta cantidad de edad, por encima de los 35, hasta lo más común que es cuando la persona ya es adulto mayor, por encima de los 65. Entonces, ¿qué pasa con todo esto? Puede ser, por ejemplo, alguien que haya estado demasiado tiempo trabajando en computadoras, demasiado tiempo trabajando, por ejemplo, en áreas de carga, lo que es trabajar con mucho peso, y todo eso nos va a conllevar a este tipo de lesiones. Entonces, se nos genera la hernia y posterior a eso es que nos da toda la sintomatología relacionada al nervio ciático. Aquí, por ejemplo, en esta imagen podemos ver donde se encuentran las zonas de donde sale el nervio desde la columna, y en cualquiera de esos puntos a donde se forma el nervio ciático se hace la compresión. Entonces, esa hernia, dependiendo de la ubicación en la que esté, vamos a tener diferentes tipos de sintomatología. ¿Y qué pasa? Muchas veces habrá gente que lo esté tratando de una manera igual, siempre los mismos casos, pero hay que recordar que cada paciente o cada lesión siempre va a ser diferente, ya que dice, trabaja diferente, se maneja diferente a la persona tal vez esté acostumbrada a ciertas actividades y tal vez uno que quiera que realice va a ser de mayor dificultad. Por ejemplo, yo no voy a poner a hacer, por ejemplo, un adulto mayor que ya esté en un compromiso nervioso, eh, ya grave, por ejemplo, no lo voy a poner a nadar, por ejemplo. Pero a una persona que sea joven, que esté en cierta etapa de su vida, sí va a tener una mejoría bastante grande en lo que es el tratamiento para nervio ciático. Entonces, eso siempre es un dependiente muy grande. Voy a ponerte un ejemplo. Yo tengo un amigo en San Ramón que vuela parapente, ¿verdad? Digamos, un deporte extremo, ¿verdad? Porque estás jugando con esa ala y te lleva el viento para un lado u otro y en algún momento de su deporte
tuvo un accidente y pegó su columna, vamos a ver, contra un cerro, ¿verdad? Contra una montaña. Eh, Se llevó al hospital, pero dejaron ir el golpe como un simple golpe y no hubo, digamos, la intervención oportuna para operar o sustituir esa vértebra. Pasaron los años y nuestra columna vertebral, a través de esas divisiones, vértebras o cartílagos, se hundió y se unió y ya prácticamente entró en un tema crónico, ¿verdad? Porque hay cosas que si no se tratan a tiempo, Heiner, vienen las consecuencias a futuro. Realmente la ciencia ahora te ayuda a cambiar esas piezas fundamentales en nuestra columna vertebral, porque existe el mito de que dependiendo de la lesión puedes quedar en silla de ruedas para siempre, o ya te permite la tecnología operar y sustituir esos cartílagos o vértebras. Ok, eso digamos es muy dependiente del país en el que nos encontremos. Por ejemplo, acá ha habido una medicina bastante avanzada, sin embargo, dependiendo del tipo de lesión que tengamos, ya prácticamente, digamos, si fuera un accidente muy grave, ya la persona podría inclusive quedar en silla de ruedas. Hay que recordar que la médula, que es donde se encuentra, o sea, la médula que está dentro de las vértebras, este es un canal que nos permite que desde el cerebro se mande toda la información nerviosa al sistema periférico, lo que son los brazos, las piernas y todo el movimiento que ejercemos. Entonces, dependiendo de qué tipo de lesión tengamos, puede haber, por ejemplo, un desplazamiento de la vértebra, podría haber un corte a nivel de la vértebra y eso podría generar la lesión en todo lo que es la médula. Ahora, ¿qué sucede? A partir de donde esté la lesión, vamos a tener una dificultad, o mejor dicho, un daño en todo lo que se encuentre por debajo de esa localización. Por ejemplo, una persona que esté con una lesión, digamos, en cuello, en la cervical uno, por ejemplo, es prácticamente que va a morir. ¿Por qué lo digo? Porque a partir de ese uno para abajo es lo que nos provoca o lo que nos ayuda con lo que es el corazón, los pulmones. A partir de todas las vértebras lumbares tenemos todo lo que es el sistema a nivel de las piernas, todo lo que es a nivel de la vejiga, del suelo pélvico, entre otras cosas. Entonces, allí, por ejemplo, hay un compromiso muy grande dependiendo de qué tan fuerte haya sido la lesión. Ahora, si es una lesión en la cual una persona está empezando, es algo aún bastante agudo, algo ya más relacionado, por ejemplo, lo que es vida diaria, algún golpe, alguna situación que esté pasando, se tiene un pronóstico muy bueno a la hora de tener una recuperación. Pero ¿qué es lo que sucede? Se necesita que la persona vaya estando en ese estado en el cual se puede tener una mejoría. ¿Cuáles son esos momentos? Cuando estoy sintiendo sensaciones como de calor, frío, electricidad, pero cuando ya estamos teniendo problemas ya, por ejemplo, lo que es la fuerza, la falta de movimiento, todo eso ya es que estamos en un proceso más avanzado. ¿Por qué? Porque en la parte del nervio que está relacionado a esa funcionalidad se encuentra más profunda en el nervio. Entonces, si está tocando esa zona, es que ya la enfermedad está bastante avanzada. Lógicamente, con el avance de la tecnología, Reiner, bueno, siempre ha existido un tema de frío y caliente, ¿verdad? Que se da, no sé, el estímulo, eso, en los nervios, en la inflamación, que es lo tradicional, usar compresas frías o compresas calientes. ¿Cuál es la función realmente? Y eso es algo temporal, porque si te me quita el dolor temporalmente o realmente es efectivo a largo plazo. Sí, le cuento. Cuando utilizamos a veces lo que es el frío o el calor en terapia, muchas veces tenemos una manera en la cual poder avanzar en el tratamiento. Por lo general se suele utilizar frío porque nos va a generar una sensación que nos va a quitar el dolor en un corto periodo de tiempo. ¿Cuánto es ese periodo? 10, 15 minutos, 30 minutos a lo mucho. Y eso lo que nos va a ayudar es a poder hacer el tratamiento en la zona, ya sea de manera manual o con ya lo que son equipos electrónicos.
Entonces, el frío lo que nos va a ayudar es a desinflamar un poco tal vez la zona que está siendo afectada y también hacer que el nervio sienta una mejoría rápida en relación a la sensación dolorosa. Cuando utilizamos lo que ya son compresas calientes, lámparas infrarrojas, tecarterapia, entre otras cosas, que eso ya es más profundo, lo que nos vamos a buscar más bien es que haya una inflamación controlada en la cual el nervio pueda tener una recuperación y vaya teniendo una regeneración más adecuada para que no esté, digamos, afectado en ese caso. ¿Qué es lo que sucede? Muchas veces también en los pacientes no están muy informados acerca de cómo hacer estos tratamientos. Entonces vemos, por ejemplo, un paciente que se puso una compresa 40 minutos y después lo vemos con una quemadura. O por ejemplo, la misma situación con el frío, pero hecha una quemadura por frío. Entonces también tener cuidado ahí relacionado a eso. Y si uno lo está utilizando ya, digamos, de manera individual, por lo general los primeros días de la molestia, uno utilizar lo que es el frío y ya si el proceso se está comenzando a ser crónico, utilizar calor. Ese sería, digamos, el método más, digamos, más a nuestro alcance, ¿verdad? Digamos, de la compresa, porque ahora me gustaría conocer otras técnicas que he oído y he visto, imagino que usted las aplica, que es el tema eléctrico, los choques eléctricos o la acupuntura, ¿verdad? Que ayer, el lunes, conversamos con un doctor de la tiroides y bueno, yo sé que es un método que al final también es aplicable. Realmente no sé si esas agujas que insertan en el cuerpo cumplen la misma función. ¿Vos aplicás esas técnicas también? Sí, correcto. Comencemos primero con el tema de la electroterapia. Digamos, muchas veces lo que se utiliza para realizar electroterapia ya son equipos grandes y cada equipo va a tener cierta cantidad de corrientes eléctricas que, digamos, cada una tiene un nombre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Con esa corriente eléctrica uno puede generar cambios en el metabolismo y también puede generar cambios en la zona en la que estamos tratando, que podemos sentir sensaciones de alivio, podemos adormecer la zona, podemos estimular el músculo para que se relaje o más bien ponerlo a trabajar en exceso buscando la misma situación, entre otras cosas. Algunos lo que nos va a ayudar es a desinflamar, otras veces nos va a ayudar a adormecer el nervio, ya digamos con cada corriente que tenga sus parámetros, claramente. De eso también, por ejemplo, está el uso del ultrasonido, que eso ya es el ultrasonido, pero como tratamiento, que eso es lo que nos hace es que genera ondas sonoras que nos va a ayudar a sentir una mejoría, una mejora en el metabolismo para que se vaya desinflamando y que la persona vaya recuperándose hasta otros métodos que ya muchas personas conocen, como lo que es el uso de la magnetoterapia, entre otras cosas que se pueden usar para ver mejoría en toda esa zona. Ahora, en relación a las agujas, muchas veces se habla mucho el tema de la acupuntura. Sin embargo, en lo que nosotros realizamos, o al menos la gran mayoría del gremio, lo que realiza es una técnica que se llama punción seca o electropunción, cada una, digamos, para algo diferente. En este caso, con la punción seca, que es que uno introduce una aguja de un promedio entre 3 centímetros, 5 a 8 centímetros, dependiendo de qué tan grande sea la persona o la zona donde vamos a colocarla, uno lo que hace es movilizarla para que los músculos que estén alrededor vayan teniendo espasmos en nódulos. Esos nódulos se liberan, entonces posterior al tratamiento la persona siente mucha relajación en, digamos, donde estamos tratando. Suele a veces ser un poco doloroso el tratamiento, pero se ve una mejoría bastante grande posterior a unos 2 o 3 días. La electropunción hace algo relativamente similar, pero lo que hace es que mete la aguja y directamente se le coloca la electricidad en la zona donde estamos teniendo la afección. Ahora, yo como recomendación, por ejemplo, lo que es la
la punción seca, lo que es colocar la aguja dentro del músculo puramente en el nervio no se puede hacer porque ahí lo que uno va a sentir es un bombazo. ¿Que dónde es que uno lo puede colocar? En los músculos que están alrededor para que estos se relajen y deje de haber presión. Eso, por ejemplo, en la zona lumbar, en lo que son cuadrados, en lo que son paravertebrales, o por ejemplo, en lo que es la pierna, dependiendo de donde estemos con el camino del nervio, o en el glúteo, por ejemplo. Y yo también he tenido la oportunidad de compartir con un francés que es osteópata, digamos, que tiene que ver con masajes y ordenar, digamos, la estructura del cuerpo, que es diferente las técnicas, que también a veces lo relacionamos con el tema del yoga, de estirar los músculos, de que nuestro cuerpo tenga un nivel óptimo, ¿verdad? Y todas las partes estén en su estado equilibrado, ¿verdad? Eso también va con el tema tuyo, digamos. Sí, la osteopatía, de hecho, se puede hacer, digamos, de terapia física y uno se puede hacer osteópata, que es como para ver más que todo cómo es el funcionamiento del cuerpo como tal. Entonces, teniendo claro cómo es que funciona el cuerpo, uno puede llegarle de manera más sencilla a algunas lesiones. Es prácticamente va de la mano, va de la misma rama. Con los temas con el yoga, ese tipo de cosas, lo que nos va a ayudar es a la elasticidad. Entonces, teniendo un cuerpo más laxo, teniendo un cuerpo más estirado, va a haber menos probabilidad de la que la persona genera esas compresiones, ya que los músculos van a estar más relajados, no van a estar tensos, no van a estar contracturados, entonces probablemente presionen menos el nervio. En el tema de los masajes, deberíamos dentro de nuestra vida cotidiana sacar un día para que nos hagan un masaje relajante, indistintamente que haya dolor o no, porque bueno, en esto hay masajes de masajes, ¿verdad? Está la señora que te saca la pega y te masajea en las corvas o en los brazos, y está el masaje del futbolista, ¿verdad? Que es más concho y relaja el músculo. En esto, ¿cómo identificar los tipos de masajes que hay? ¿Hay específica para relajar o para sanar también? Sí, claro. Digamos, en el tema de la masoterapia, que es todo lo que engloba, digamos, el tratamiento manual o, digamos, lo que hacemos con las manos u otros objetos, va a diferentes tipos dependiendo de lo que estamos buscando. Digamos que sos una persona que tal vez está muy estresada, pasa con molestias, entonces ahí lo que usted necesita es que los músculos vayan relajándose. Ahí lo que son masajes relajantes ayudan mucho. Si sos deportista, por ejemplo, ahí ya va más con lo que se les llama masajes de descarga, que eso lo que uno ayuda es a que el músculo, por lo general, que se encuentra tenso, que se encuentra dañado por el deporte o por una actividad muy fuerte, vaya teniendo una disminución de la sensación tensa y también vaya teniendo una mejoría en relación al dolor. Luego existen masajes que son para drenaje linfático, que eso es como las personas que tienen mucha retención de líquidos, que tiene mucho sobrepeso, que han pasado por un proceso oncológico en donde un cáncer, por ejemplo, al quitarle los ganglios en esa zona, va a tener mucha inflamación a lo que es edema, elefantiasis. Entonces, dependiendo de la situación, siempre es bueno ir y tal vez no solamente cuando tienes la lesión, sino como prevención a que haya algo después. ¿Por qué? Porque sucede que cuando una zona comienza a afectar, el cuerpo va en cadena. Entonces me comienza a doler la cadera, entonces de la cadera se pasa a la columna, de la columna se pasa al hombro, del hombro se pasa al codo y ahí va la cadena hasta que comienza a afectarnos en todo el cuerpo. Entonces, como recomendación, sí, de hecho es muy bueno que cada cierto tiempo una persona vaya a terapia, al menos para chequearse, ver cómo me encuentro, ver si hay algún punto de mi cuerpo que me esté generando una molestia, un proceso crónico y que tal vez yo no me haya enterado. Y ahí es donde uno está en la consulta. Uno dice, le duele en este punto y uno
llega, presiona un punto gatillo y la persona hasta que brinca de la sensación dolorosa que tal vez no se había dado cuenta. Quiere decir que, digamos, los ejercicios después de dormir, el estirarse, el relajarse, eso llega a ayudar para evitar una posible lesión a futuro. Vieras que el ejercicio es bastante positivo a la hora de tratar lesiones. De hecho, muchas personas pueden estar lesionadas y actualmente en terapia física, aunque la persona esté lesionada, se realiza el ejercicio para que pueda salir más rápido de la lesión. Ahora, ¿qué sucede? Digamos que estamos hablando de una persona deportista. Dependiendo del deporte que esta persona esté realizando, va a tener, por ejemplo, algunas fricciones en tendones, va a tener, por ejemplo, lo que es alguna sensación dolorosa o sobreuso de alguna extremidad. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa? Nos genera tendinopatías, nos genera contracturas, nos genera ya procesos ligamentarios, porque hay que ser sinceros, dependiendo del deporte, si es, por ejemplo, de impacto, va a tener cierto, por ejemplo, riesgo a la hora de mantener alguna lesión. En boxeo, por ejemplo, es muy común las luxaciones de hombro, igual con pesas. En lo que es, por ejemplo, fútbol, se ven muchas tendinopatías a nivel de la rodilla, esguinces, entre otras cosas. Entonces, el deporte nos va a mantener y la actividad física nos va a mantener bastante saludables en relación a todo esto que hemos estado hablando, solo que hay que tener la precaución de que estemos realizando calentamientos correctos, de que estemos descansando bien, que estemos reposando de la manera adecuada una vez que finalizamos las actividades, porque todo eso se va acumulando y nos generan lesiones a largo plazo. Ahí escuché que vos trabajabas con, bueno, con Fisco, que es cervecería, y bueno, todo esto de bebidas. Estas personas que tienen que repartir la mercadería, es recomendable, no solo para ellos, me imagino que para cualquier persona, el fajarse, el utilizar esas fajas, o que realmente es la función que ayudan, porque es dentro de su equipo de salud ocupacional que se los exigen, o no sé si es por evitar una lesión, porque ellos constantemente están bajando y subiendo esos camiones, repartiendo la mercadería a diferentes puntos del país. Sí, le cuento sobre eso. Esto pasa en todos los sectores en donde hay esfuerzo físico, hablando de agricultura, hablando de distribución, hablando de lo que es almacén. Todo eso es muy recomendable si trabajas con peso, el fajarse más que todo porque le estás dando una estabilidad a la columna. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a la hora en la que una persona se agacha para, por ejemplo, agarrar un paquete y se agacha mal, la columna va a tener un estrés mayor y va a tener más posibilidad de que pueda haber una lesión a largo plazo. El fajarse muchas veces lo que hace es eso, compresionar la columna para que no haya una mayor elasticidad de la que tiene que haber a la hora de hacer la actividad física. ¿Qué sucede? No suele ser parte de lo que, digamos, se le da como equipo básico para que la persona realice sus actividades. Debería hacerlo, ya que, por ejemplo, lo de los cascos nos ayudan para alguna lesión, por ejemplo, que sea en la cabeza, los antifaces para que no nos pase nada a los ojos, guantes para las manos, entre otras cosas. Pero a veces, muchas veces no se toma en cuenta el hecho de que el propio trabajo, la propia actividad podría generar una enfermedad laboral a largo plazo. ¿Y qué sucede? La persona cuando llega a la consulta es porque ya por lo general estuvo aguantando mucho tiempo sobre alguna sensación dolorosa y ahí es donde llega el médico y le dice, compañero, tienes este padecimiento, tienes esta hernia, tienes esta situación, esta tendinopatía. Y eso no solamente porque, por ejemplo, en distribución de hecho, lo que más lesionados hay, por lo general suele ser de hombro por bursitis o en codo por tendinopatía o lo que conocemos como el codo de tenista, codo de golfista. También el tema de las lesiones de la parte de las manos, ahora que mucha gente trabaja en el tema de
de estar pegado a una computadora. Ese tipo de trabajo también vos lo haces, ¿verdad? Y las recomendaciones en las muñecas, en las manos, porque sufren y prácticamente las 8 horas pasas digitando, pasas utilizando, eso trae consecuencias a futuro. Heiner. Sí, claro. Sobre ese tema, por ejemplo, una persona que pasa muchas horas digamos, en trabajo en computadora, muchas veces, por ejemplo, utilizan este tipo de mouse. Entonces, él está cliqueando, 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 moviendo, moviendo. Y, por ejemplo, el no tener una base para la muñeca nos podría generar tendinopatías en esa zona, podríamos tener irritaciones del nervio, podríamos tener, por ejemplo, un Kerbein, dolor en los aductores del pulgar o en los extensores de los dedos. Y todo eso igual suele ser relacionado a un proceso en el que la persona realiza una misma actividad por mucho tiempo. Por eso es que prácticamente en todos los trabajos se recomienda lo que llamamos como pausas activas, que se pueden hacer cada 20, cada 10, cada 15 o cada hora, dependiendo de la disponibilidad de que le dé la empresa. Y es muy importante precisamente porque si no se hacen, estás realizando la misma actividad todo el día. Y el realizar la misma actividad todo el día nos genera lesiones, indiferentemente cuál parte del cuerpo estemos hablando. En el tema de la alimentación, porque yo siempre que trato de tocar esos temas, sabemos que los analgésicos y esta parte farmacéutica con sus componentes llegan vamos a ver, a alivianar, a quitar el dolor, pero puede afectar otros órganos. ¿Existe alguna fruta, algún alimento que tenga algún elemento que llegue a calar en el dolor o por lo menos alivianar o a lubricar? No sé, ¿existe dentro de tu experiencia algún alimento que puedas recomendarnos, Heiner? Ok, le comento por esa área. Muchas veces, por ejemplo, vemos en el lado, por ejemplo, de la nutrición que va de la mano con lo que es terapia física. Eso es de mucho beneficio, principalmente porque lo que mezclamos es la actividad física, el ejercicio, con una buena alimentación. Ahora, ¿qué sucede? Muchas veces para todo esto, que son por los movimientos repetitivos, por todo esto, la persona también lo que llega a tener es lo que conocemos como el sedentarismo. ¿Por qué? Porque tal vez en vez de comer algo más saludable, vas y buscas algo que esté más a tu alcance y probablemente no sea adecuado. No existe algo así como que uno diga, esto me ayuda con el dolor o esto me ayuda para tal cosa. Siempre existe dentro de lo que es la botánica y lo que es todo lo que es las medicinas naturales que puedan ayudarnos, pero igualmente dependiendo de qué es lo que estamos buscando. Pero para todas estas actividades, lo que se recomienda más bien es que el cuerpo, para la actividad que estamos realizando, tenga la adaptación necesaria para que la persona pueda realizar la actividad de manera prolongada. Distribución y llega y la persona es muy delgada, no se ve que tenga mucha fuerza y lo vas a estar mandando a poner paquetes de litro durante todo el día. La persona no está adecuada, no tiene la fuerza para realizar la actividad durante todo el día. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Que haga ejercicio suficiente como para que digamos, el estar el mayor esfuerzo en la persona. Entonces, dependientemente de qué actividad o qué labor estemos realizando, lo ideal es generar adaptaciones para que uno pueda realizarlas durante ese proceso. Ahora, ¿en qué nos ayuda la alimentación o el estar comiendo sano? Si estamos comiendo sano, aumentamos el metabolismo. Si aumentamos el metabolismo, recuperamos de lesiones de manera más rápida, regeneramos heridas más rápidas. Si tenemos un metabolismo muy bajo, que eso está muy relacionado a lo que es la mala alimentación y también lo que es eh,
el exceso de comida chatarra o el exceso de comida en diferentes horas del día, todo eso lo que nos hace es bajar el metabolismo y también nos genera problemas, no solamente, por ejemplo, a nivel lo que es nivel de colon, estómago o hígado, sino que directamente nos genera tal vez un sobrepeso que después en las horas o a la hora que vamos a estar haciendo actividades nos van a generar otras deficiencias a la hora de tener labores domésticos o labores a nivel del trabajo. El tema de los colchones, vamos a ver, porque es un tema siempre, ahora hay colchones de todo tipo, ¿ah? O sea, dependiendo de tu peso, de las características. Hay gente que aquí me dice un oyente, cuando me duele la espalda me tiro al piso para que se me quite el dolor. O sea, ¿qué es lo más recomendable? Pues pasamos prácticamente el resto de nuestras vidas durmiendo, ¿verdad? Entonces, eh, ¿qué es lo recomendable para que la columna, que es la que prácticamente soporta tenerte tiempo, eso cómo está el tema? Sí, para el tema de la ergonomía, que es todo lo que vendría a ser en las posiciones a la hora de tener un descanso, el cuerpo tiene una curiosidad bastante grande y es que la única cosa para la que está hecha el cuerpo es para escalar. Entonces, por ejemplo, usted ve otro animal, un caballo, una vaca, algún otro tipo de animal, están hechos para estar en la misma posición siempre. Uno como ser humano no está hecho para eso, entonces uno tiene que estar por lo general cambiando de posiciones y por ejemplo eso es lo que pasa en la noche cuando dormimos o mientras que estamos descansando. El colchón, dependiendo del peso de la persona, va a tener que ser o más suave o más rígido. Si la persona es bastante pesadita, digamos que sea una persona corpulenta, lo ideal es que el colchón sea más rígido, que sea más duro, que sea menos flexible, para que el cuerpo no se hunda. Una vez que el cuerpo se hunde es donde tenemos esos problemas. Entonces, ¿qué es lo que pasa más bien si es al revés? Que la persona está muy delgada y el colchón es muy rígido. La persona prácticamente no se logra acomodar porque no se hunde en el colchón. Entonces, digamos, ahí está todo ese tema problemático a la hora de hablar sobre el tema de los colchones, porque, por ejemplo, tal vez es una pareja o un matrimonio y no necesariamente los dos tienen el mismo peso, o tal vez uno es más corpulento que la muchacha o al revés. Entonces, ahí uno me dice, ¿qué es lo que se recomienda en esas situaciones? Por lo general, hay jugar un poco con lo que es el tema de las sábanas. Tal vez en el lado de él, si él es más corpulento, no usar sábana o utilizar una más delgada. Si ella más bien es bastante delgada, por ejemplo, por dar un ejemplo, poner más colchas para que ella pueda tener mayor amortiguación, entre otras cosas. Ahora, almohadas y la posición de dormir. Cuando uno duerme, uno tiene tres maneras, que es o boca abajo, de medio lado o boca arriba. Si uno duerme de medio lado, lo ideal es tener algún soporte a nivel del abdomen, de la cabeza y tener algo entre las piernas, o ideal en posición fetal. Si es boca arriba, tener una almohada que no sea lo suficientemente grande para que la columna cervical esté en su posición normal. Nosotros no estamos erguidos al 100%, siempre tenemos la cabeza un poquito más hacia adelante. Entonces, lo ideal es mantener esa posición a la hora de dormir. Y si uno duerme ya boca abajo, lo ideal es, por ejemplo, no utilizar almohada. ¿Por qué? Porque ya el cuello va a estar yendo hacia atrás. Si colocamos una almohada, vamos a hacerlo más y podríamos llegar inclusive a tener una rectificación. Y eso ya es un proceso más grave a nivel de lo que es la columna cervical. En el tema de utilizar la piscina, el agua termal, todo eso es más, vamos a ver, más productivo para activar todos los músculos, hace un esfuerzo mucho mayor el cuerpo al estar dentro de una piscina, estar dentro del mar. Si lo comparamos con hacer bicicleta o ir al gimnasio a hacer pesas, ¿verdad? Que es parte de hacer ejercicio, pero entre las tres partes, ¿cuál sería la más recomendable o la que más efecto puede causar en los músculos o en nuestro organismo? Le explico. El mejor deporte
a nivel de lo que puede generar en el cuerpo, digamos, o de los beneficios que puede haber, es la natación, sin lugar a duda. ¿Por qué? Cuando una persona está en piscina, número uno, nos quitamos la gravedad, que la gravedad, aunque sea poca o aunque uno no lo sienta, el cuerpo siempre está yendo hacia abajo. Entonces, ¿dónde es que repercute eso? Repercute en los tobillos, en las rodillas, en la cadera y si la persona es más corpulenta, inclusive en la columna. Cuando uno se encuentra en la piscina, uno quita todo eso y al estar nadando tenemos que generar energía en todo el cuerpo. Utilizamos todas las articulaciones para nadar. Entonces, digamos, para lo que son beneficios a nivel, digamos, de lo que se pueda mejorar relacionado al dolor, relacionado a una escoliosis, que la natación ayuda muchísimo en esa área, vamos a tener muchísimo más mejorías que si estuviéramos yendo, por ejemplo, a lo que es un gimnasio o que, por ejemplo, estuviéramos trabajando con pesas. Ahora, no es que no sea positivo el ir al gimnasio o ir a pedalear, entre otras cosas, solo que tal vez en el gimnasio vamos a ir para otras cosas, no necesariamente para, por ejemplo, estos problemas que son de columna. Por ejemplo, en el gimnasio, si ya trabajamos con peso, lo que queremos es ya sea o aumentar la fuerza o aumentar el tono muscular de la persona. Si lo que queremos, por ejemplo, es andar en bicicleta, lo que vamos a mejorar es su capacidad cardíaca, su capacidad pulmonar para que la persona tenga mayor cantidad de resistencia. ¿Qué es lo que sucede? En la natación se trabaja prácticamente todo. Y ya como para ir finalizando, una última pregunta, Heiner. El tema de manejar, o sea, prácticamente en este país, bueno, ya colapsamos, ya todo el mundo quiere ir a la panadería, durería en carro, ¿verdad? Todos deberíamos tener, bueno, en algún momento habían unos eh, cubriasientos con pelotitas para que te circulara la sangre. Debe ser como un requisito, el que pasa mucho tiempo sentado, más con estas presas, utilizar una herramienta de ese tipo para que la columna no sufra, porque yo he visto a más de uno que se levanta y hasta que se estira todo de estar horas sentado en un vehículo. Sí, respecto a eso. Muchas veces, por ejemplo, estos que son para de pelotitas, siempre se ha tenido el mito de que es para circulación, que es más para ese tipo de cosas, y realmente no hay algún documento o algo que nos avale ese dato. ¿Qué es lo que sí podría generar una ayuda? Tener un soporte lumbar, tener una almohada, aunque sea pequeña, para que nos ayude a mantener una posición más erguida, donde podamos estar, por decirlo así, sacando pecho, donde la columna no esté hacia adelante. ¿Por qué? Porque todo eso nos genera debilidad muscular en toda esa zona y más bien va a hacer que se contraiga más toda la zona adelante del cuerpo. Entonces, digamos, un soporte lumbar, ahí lo que nos va a ayudar es a mantener la posición, pero ¿qué es lo que mejoraría o que no tenga tantos dolores lumbares o a nivel de espalda por estar conduciendo tanto tiempo? Las pausas activas. Tal vez si manejo una hora seguida, o lo ideal sería en menos tiempo, que la persona se baje un momento, que camine un poquito, que se estire un poco, que se mueva un poco. ¿Por qué? Porque, como le estaba diciendo antes, el cuerpo no está hecho para estar en la misma posición. Entonces, nosotros al estar haciendo esa actividad de manera constante, vamos a tener una mejoría. ¿Por qué? Porque el cuerpo ya está otra vez diciendo, ok, ya nos movimos, podemos otra vez volver a la actividad que estábamos haciendo. Muy bien, Heiner Carranza Gutiérrez, ya se nos fue esta media hora, esperemos compartir varios programas con vos durante el mes próximo o este mes que ya se nos está yendo. ¿Dónde te puede localizar la gente? ¿A dónde te pueden llamar? Bueno, por ahí vi que ya venís con otra sucursal, ahí por el Centro Comercial del Sur, creo que te entendí. Eh, Estás relativamente cerca. Para contactar conmigo sería al número 8781-3190. Pueden buscarme en Instagram por fisioterapeuta Reiner Carranza y me encuentro al servicio para hacer terapia ya sea en estos lugares donde estoy atendiendo o a domicilio. Igual
por el trabajo de mucha gente, ¿tenés un horario en particular o la gente te puede llamar y después de que vengo del trabajo me puedes atender en mi casa? También existe esta posibilidad, o fines de semana. Por, por lo general, yo trabajo más o menos de periodos de 11 a 6 de la tarde. Igualmente, si hay algún paciente muy específico que me esté diciendo, mira, yo es que llego a la casa a las 7, uno podría, por ejemplo, hacer ahí un acomodo de horario para que la persona pueda poder asistir y no esté padeciendo de tantas molestias. Sí tengo esa disponibilidad yo. Bueno, Reiner, es verdad. Reiner, un placer compartir con vos este primer programa, de conocernos, de que tus sabios consejos lleguen a mucha gente, ¿verdad? Y digamos, para finalizar, ¿cuál sería el mejor consejo para la gente? Muévase, básicamente. Muévase. Básicamente, el que no, usted va a decir una cosa que es bastante curiosa y por lo general una persona que se mueva todos los días y realice las cosas a como son, por lo general no suele ir a consulta por dolor. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Reiner, por compartir este rato y que tenga un bonito jueves hoy. Muchísimas gracias. A usted, bueno, de parte de su servidor Marlon Méndez, ha sido todo por el día de hoy, jueves 20 de febrero. Que tengan una bonita tarde, que tengan un rico almuerzo y a partir de mañana este espacio se repite para que nuestros oyentes puedan tener la oportunidad de verlo mañana a partir de las 11 de la mañana. Con ustedes volvemos el sábado próximo, si Dios lo permite. Tengan buenas tardes.